Estudio de docking y dinámica molecular de análogos cannabinoides frente a receptores CB1 y CB2 como potenciales agentes terapéuticos. Este trabajo fue realizado en la Universidad de Cartagena en cooperación con la Rafael Núñez por la bióloga Liceo Kendo Lordú y el profesor Neider Contreras y el profesor Anticio Alvis, para ser presentado en el primer Congreso Internacional de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba. El presente trabajo consta de una breve introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía. El cannabis sativa es una angiosperma originaria de la cordillera del Himalaya en Asia. Es una especie herbácea de la familia Cannabaceae. Ha tenido diferentes usos medicinales, recreativos y religiosos. Estos usos medicinales, recreativos y religiosos se deben o se le atribuyen a que está compuesta o tiene como composición algunos grupos de metabolitos llamados cannabinoides. Estos cannabinoides que se encuentran en la planta se conocen como cannabinoides naturales o fitocannabinoides, entre los cuales tenemos THC, CBD y CBN. En el organismo también tenemos algunos endocannabinoides como la anandamida y el N-araquidoniletanolamida, que actúan sobre receptores CB1 y CB2 que están distribuidos a lo largo de nuestro organismo. También encontramos cannabinoides sintéticos como los agonistas clásicos como el dronabinol y los no clásicos como el WIN55212. Dentro de los 80 grupos de psiquiterpenos fenólicos más abundantes dentro del cannabis, vamos a encontrar el THC, que es ampliamente estudiado o ha sido muy estudiado por sus efectos psicoactivos, y también el cannabidiol, que representa la molécula innovadora y promisoria para la medicina, para ser usado en dolor, epilepsia y en un sinnúmero de procesos fisiopatológicos. Al tener un anillo de tetrahidropirano encendido, él carece de, o se cree que por esto carece o está desprovisto de sus propiedades psicoactivas. El sistema endocannabinoide, por su parte, es un sistema compuesto por los receptores CB1 y CB2. Los receptores CB1 se ubican ampliamente en el sistema nervioso central y sistema cardiovascular, mientras que el receptor CB2 se encuentra mayoritariamente en el sistema inmunológico. Este es un receptor de 7 dominios de transmembrana y vamos a encontrar que se encuentra acoplado a proteína G. El sistema endocannabinoide como tal participa o contribuye en la regulación de diversas funciones como aprendizaje, memoria, respuesta al estrés, dolor, regulación del sueño, los mecanismos de recompensa, ingesta de alimentos, así como la modulación del sistema inmunológico y el endocrino. El objetivo central de este trabajo fue realizar un tamizaje virtual basado en docking y dinámica molecular de análogos cannabinoides frente a receptores CB1 y CB2, con fines o para buscar moléculas o alternativas terapéuticas. Para lograr el objetivo general, primero debemos identificar análogos de cannabinoides, luego hacer un docking entre esos análogos y receptores CB1 y CB2, así como la realización de simulaciones por dinámica molecular entre los análogos y los receptores CB1 y CB2. Para llevar a cabo estos objetivos específicos, entonces nos planteamos la siguiente metodología. Primero, selección de ligandos, luego hacer el docking molecular, la simulación por dinámica molecular y por último hacer el análisis de esa simulación, haciendo análisis de estabilidad o RMCD, análisis de fluctuaciones o movilidad y los cálculos de energía libre. Esta metodología se siguió de acuerdo a lo reportado por nosotros en estudios anteriores de simulación por dinámica molecular. Para cumplir el primer objetivo, primero buscamos y seleccionamos los análogos, utilizando las bases de datos Dropbank, la base de datos del Instituto de Informática Johannes Kepler y Puigdent, buscando análogos de CBD y THC que tuvieran una analogía o una similitud del 95%, fueron los que se escogieron. Para un total se seleccionaron unas 94 moléculas para ser acopladas con CB1 y CB2. Los receptores que se escogieron fueron el código 5U09 de Protein Databank para CB1 y el 5C taller recientemente cristalizado para CB2 y se acoplaron junto con las 92 moléculas seleccionadas en el análisis de analogía. De esta manera se prepararon estos receptores para correr un acoplamiento molecular, para lo cual utilizamos el autodobina, utilizando el integrador Pyres X, siguiendo esta receta que se presenta ahí. Y además, para visualizar las interacciones entre ligandos y receptores, utilizamos el visualizador Biovia Discover Studio versión 4.5. Para hacer la simulación por dinámica molecular utilizamos el software Amber,
para lo cual debimos preparar en los campos de fuerza de Amber el ligando el campo de fuerza GAP y las proteínas receptoras utilizando el campo de fuerza FF14SB. Luego acoplamos el ligando y el receptor en el paquete lead del Amber y construimos topología y coordenadas para poder correr la simulación por dinámica molecular. Todo esto fue corrido en el paquete Amber 16. La dinámica molecular, entonces, para hacer las minimizaciones, lo que utilizamos fue el software Sander, que corre en paralelo, y el integrador Pimencudan, que corre con tarjetas gráficas, corriendo un total de 500 nanosegundos con esos colectivos canónicos, y los corrimos en las supercomputadoras de la Universidad de Utah. Posteriormente hicimos análisis de RMC y RMCF, así como cálculos de energía libre de GIF, utilizando el método generalizado de Bohr. Para el análisis o para la visualización de esas trayectorias utilizamos el software CPP Trial del software Amber. Dentro de los resultados más importantes encontramos que el ligando LS61176, el 2-hidroxideltano de THC y el cannabisatran presentaron el mayor score en el docking, interactuando con residuos como metionina, aspartato y fenilalanina, que son muy importantes. Las interacciones más importantes fueron de tipo pila alquílica y pi-silma en la mayoría de los 10 ligandos que presentaron mayor score, resaltando estos 3 que se encuentran en los óvalos fucsia. Cuando visualizamos entonces este tipo de interacciones, vemos que esas interacciones pi-alquílicas y interacciones pi-sigma fueron muy importantes debido a esa fenilalanina casi que para todos los ligandos que nosotros bloqueamos, el LS6176, el 2-hidroxideltano de THC y el receptor CD1. Siempre muy cerca a los bolsillos al bolsillo este que se encuentra aquí y los dominios SL2 y SL1, así como también a las hélices de los dominios 3, 5 y 6. De igual manera como se encuentra reportado en la literatura para algunos agonistas del receptor CB1, como se aprecia en esta diapositiva, que lo reportó Juan en el 2019 y Shao en el 2017. Es decir, estos dominios SL2 y las hélices de los dominios 1, 2, 5 y 6 son importantes para esas interacciones, y los residuos como la fenilalanina y el de aspartato muy importantes para las interacciones pi-alquílicas. De igual manera, para el receptor CB2 se repite el ligando LS61176, destacándose que el score supera los 10 kilocalorías, los menos 10 kilocalorías por mole, el delta de G. Igual para el THC y el hidroxidrocannabinol, que fueron los ligandos que mayor score presentaron. Lo mismo con residuos, interactuando con residuos de fenilalanina 91, 94 y con interacciones tipo alquílicas y pi-alquílicas. Esto se puede también discutir con Shao, ya que ellos también acoplaron o también estudiaron el receptor CB2 con el agonista AM11542 y el comportamiento fue muy parecido al que presentamos nosotros en el presente estudio. Es muy importante destacar que el LS61176 interactúa muy bien con estos residuos fenilalanina, de igual manera que el receptor o con el receptor CB2. Para el reporte del receptor CB2 vemos que hay una criocristalización recientemente publicada por Shin, donde muestra que los ligandos tienen muchas interacciones con estos fenilalanina que se encuentran en los pequeños óvalos en verdes en este video. Sin destaca los dominios SL2 y los dominios 5, 6 y 3, nuevamente claves para la interacción con los cannabinoides análogos que ellos estudiaron. En este caso el WIN S5212, que presentó una, digamos, similaridad a los ligandos que nosotros estudiamos. Para el análisis de RMCD, vemos que el RMCD, el receptor nativo, y el ligando y el cannabidiol son muy parecidos, destacándose THC con un cambio de estabilidad bastante abrupto en la línea verde que se presenta en esa transparencia. Esto nos muestra que THC es un agonista que permite cambio conformacional de receptor. Para con el receptor CB2 vemos que fueron muy fluctuantes el ligando, el cannabidiol, y el THC se mantiene sobre el receptor CB2 más, digamos, mucho más estable que incluso la proteína nativa. Esto se debe a que el comportamiento de los ligandos puede ser muy parecido o incluso variable en el receptor CB2, a diferencia del receptor CB1. Para el análisis entonces de movilidad
nuevamente THC presenta el perfil de movilidad más alto sobre el receptor CB1, destacando la importancia de este ligando sobre este receptor. De igual manera, el ligando LS61-176 se comportó muy similar a los demás. Y para el receptor CB2, el más fluctuante sí fue cannabidiol, destacando la importancia de cannabidiol como modulador alostérico del receptor CB2, a diferencia del receptor CB1. Para el cálculo de energía libre, el ligando con mayor afinidad o con, digamos, más espontaneidad de interacción fue THC, seguido por cannabidiol, y el ligando en cuestión LS61-176. Es importante destacar que Juan reporta que THC es el más favorable para la conformación activa del receptor CB1, y de esta manera vemos que nuestro ligando se acercó bastante a THC. Pero cuando lo comprobamos en CB2, nuevamente THC presenta la conformación mucho más estable de interacción, destacando interacciones de Van der Waals y electrostáticas que contribuyen a esa estabilización. Pero el ligando se mantiene muy cerca a el THC en el receptor CB2, mientras que muy parecido a cannabidiol en el receptor CB1. Entonces podemos decir que el LS6176 es una molécula provisoria porque actúa sobre el receptor CB1 parecido a cannabidiol y un poco diferente a THC de acuerdo al análisis dinámico. Mientras que en el receptor CB2 se parece un poquito más a cannabidiol de igual manera y también a THC. Esto lo hace una molécula bastante promisoria para ser probada experimentalmente y que puede servir a futuro para tratamiento de Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y diversos procesos fisiopatológicos donde se requiere la modulación de los receptores CB1 y CB2. Por lo tanto, creemos que debe ser estudiada a nivel experimental. Como conclusiones, se evaluó el comportamiento y la interacción de estos análogos sobre CB1. La molécula análoga 61-166 se comportó muy parecido a cannabidiol sobre los receptores CB1, pero muy parecido a THC sobre los receptores CB2, con lo cual se logró determinar un resultado in silico que podría ser prometedor para evaluación experimental in vitro de la molécula LS61-72. Muchas gracias y agradecerle a los autores que contribuyeron, la doctora Alicia Oquendo, el profesor Neider Contreras y mi persona que presenté este trabajo. Esta es la bibliografía consultada, además de otras que se siguieron.